Ok, tenemos una compañía que ensambla 3 diferentes tipos de motores y cada motor pasa a través de 3 departamentos, el departamento de ensamble, determinado y de pruebas. Para el motor 1 toma 8 horas, por cada motor 1 toma 8 horas en el departamento de ensamble, 4 en el determinado y 2 en el de pruebas. Y te da $60 de profit por unidad, por cada motor. El segundo motor toma 6 horas en ensamble, 2 en terminado, 1.5 en pruebas y gana su profit desde $30 por unidad. El tercer motor toma 1 hora en ensamble, 1.5 horas en terminado, 0.5 en pruebas y ganas $20 por unidad. Las horas disponibles que tienes en cada departamento son 48 para ensamble, 20 para terminado y 8 para pruebas. Entonces, aquí el objetivo es maximizar el profit total. Es decir, yo obtengo $60 por cada unidad del motor 1 más $30 que yo gano por cada motor tipo 2 multiplicado por la cantidad de motores tipo 2 que voy a producir, más $20 que yo gano por cada motor tipo 3 multiplicado por la cantidad de motores tipo 3 a producir. Es decir, las variables de decisión x1, x2 y x3 representan cuántos motores de cada tipo se deben producir. Y las restricciones es sujeto a cierta cantidad de horas disponibles. Habíamos dicho que tenemos 42 de ensamble, 20 de terminado y 8 de pruebas. Son estas. ¿Y cuánto es lo que yo voy a utilizar de horas en ensamble? 8 por cada unidad o por cada motor tipo 1, 6 por cada motor tipo 2, más 1 por cada motor tipo 3. Esta sería la cantidad total de horas utilizadas en ensamble y debe ser menor o igual a la cantidad total de horas disponibles en ensamble. En el departamento determinado tendríamos 4 por cada motor tipo 1, más 2 por cada motor tipo 2, más 1.5 por cada motor tipo 3, menor o igual a 20. Porque las horas utilizadas en terminado deben ser menor o igual a las horas disponibles. Y por último, pruebas. 2 por cada motor tipo 1, más 1.5 por cada motor tipo 2, más 0.5 por cada motor tipo 3, serían las horas utilizadas en testing, debe ser menor o igual a las horas disponibles en testing. Este sería mi problema a resolver. Tengo que maximizar el profit sujeto a la cantidad de horas disponibles. Recuerden que para introducir en el tabló debe de estar en forma estándar y la forma estándar significa que la función debe estar en dirección de maximización. En este caso ya tiene dirección de maximización, esa es la condición 1, y la condición 2 es que las desigualdades deben de ser igualdades. Si esto, lo que está en la parte izquierda, es menor a lo que está en la parte derecha, quiere decir que yo tendría que sumar algo para hacerlo igual a 48. Entonces yo le sumo una variable, que en este caso es una variable relacionada con el departamento de ensamble, y si a la cantidad de horas utilizadas, que debe ser menor o igual a 48, yo le sumo una variable, ya se convertiría en una igualdad. De la misma forma las horas de terminado. Las horas utilizadas en terminado debe ser menor o igual a las disponibles. Entonces, para convertir esto en desigualdad, agrego también una variable y ya puedo igualar a 20. Esta está relacionada con terminado. Ensamble, terminado y por último, pruebas. Es lo mismo, la cantidad de horas utilizadas en pruebas debe ser menor o igual a la cantidad de horas disponibles, por lo tanto si yo aumento una variable, podría escribirlo como una igualdad. Si alguna de estas desigualdades, en lugar de tener dirección de menor o igual, fuera mayor o igual, en lugar de sumar una slack variable, tendría que restarle una surplus variable. Ok, entonces ya tenemos el problema a resolver en su forma estándar. Recuerden, forma estándar es dirección de maximización y las desigualdades o las restricciones están escritas como igualdades. Vamos a Excel para resolverlo por método simplex. Y bueno, tenemos que la primera ecuación es 8, 6, 1. 8, 6, 1, 1.
En la primera ecuación no aparece ni SF ni ST, entonces su coeficiente es de 0 y 0 y el right hand side es de 48. En la siguiente restricción, los coeficientes son 4, 2 y 1.5. SA no aparece, SF sí aparece y su coeficiente es de 1, ST no aparece y el right hand side es de 20. En la tercera ecuación, o en la tercera restricción, los coeficientes son 2 para x1, 1.5 para x2, 0.5 para x3, no aparece SA ni SF, ST vale 1 y el right hand side es de 8. Y por último, pongamos el valor de la función objetivo, z es igual a 60. 60 coeficiente de x1, 30 el de x2, 20 el de x3, SA, SF y ST no aparecen y por el momento el valor objetivo vale 0. Las variables básicas en el primer tabló vendría siendo SA, SF y ST. SA representa las horas disponibles de ensamble. Recuerden que estas son las variables básicas y las variables básicas tienen el valor del right hand side mientras estos coeficientes sean 1. Recuerden que en algunos vale menos 1, que es cuando tenemos desigualdades de mayor o igual. Entonces, como son ecuaciones, al tener un coeficiente de menos 1, no valdría tal cual el right hand side. Es decir, si tú tuvieras aquí menos 1, quiere decir que SA vale menos 48. Pero en este caso ninguna restricción fue de mayor o igual, todas fueron de menor a igual. Por eso todas las variables son slack, por eso las sumamos. Recuerda que si hubiera sido mayor o igual, hubiéramos restado una surplus variable y al restarlo, repito, te quedaría un coeficiente negativo, por lo tanto el valor de esta variable básica en lugar de ser 48 sería menos 48. Pero no es el caso, lo regreso como estaba. Entonces SA vale 48, SF vale 20 y ST vale 8. ¿Tiene sentido? Porque x1, x2 y x3 no aparecen en el basis, entonces son variables básicas. Quiere decir que x1, x2 y x3 valen 0. Quiere decir que no ha habido ninguna producción. x1, x2 y x3 valen 0. Por lo tanto, todos los recursos están disponibles. Las horas disponibles de ensamble que tengo son las 48 que tenía originalmente, las horas disponibles de terminado 20 y las de pruebas es 8. Y mi profit es de 0, puesto que no ha habido producción, no ha habido ganancia. Para iniciar el método simplex tenemos que fijarnos en la función objetivo y encontrar el coeficiente positivo mayor. En este caso el coeficiente positivo mayor es el 60. Este va a ser entonces mi columna pivote o la variable que entra al basis. Elegimos el coeficiente positivo mayor porque va a ser el que vaya a aumentar más rápido mi valor objetivo. Entonces x1 va a entrar al basis, esta es mi columna pivote. Para identificar qué variable dejará el basis o la fila pivote, encuentro el radio y el radio es el right hand side, es decir 48, entre la columna pivote que es 8, el radio es de 6. En el siguiente, para encontrar el siguiente radio es right hand side, que es 20, entre el coeficiente de la columna pivote, que es 4, el radio sería de 5, y por último, el right hand side, que es 8, dividido entre el coeficiente de la columna pivote, que es 2, el radio sería 8 entre 2, 4. De los radios, elijo el menor. Esta va a ser mi fila pivote o la variable que debe dejar el basis. Columna pivote o variable que entra al basis, fila pivote o variable que sale del basis. Es decir, x1 debe entrar en lugar de st. x1 va a entrar justo en el lugar de st. SA y SF permanecen igual. Y así quedarían mis siguientes variables básicas. Recuerden, las variables no básicas valen 0 y las variables básicas tienen el valor del right hand side, dependiendo del signo que tengan sus coeficientes.
necesitamos que x1 entre al basis, esta es mi nueva variable básica, y debe de tener 1 en la intersección con ella misma y 0 en el resto de la columna. Para que este sea 1, si antes era 2, necesito dividir toda la fila entre 2. Es decir, el pivote, este va a ser mi pivote, con este 1 voy a lograr que estos se vuelvan 0. Entonces el pivote es la fila 3 dividida entre 2. Una vez que divida toda la fila entre 2, este número valdrá 1 y se volverá el pivote para convertir los demás en 0. Si yo necesito que este valga 0, necesito multiplicar el pivote, que vale 1, por este valor con signo negativo, con el signo contrario, y sumarle la fila número 2. Entonces el pivote multiplicado por menos 4, dijimos que es este número con signo negativo, más fila 2. ¿Cómo logro que este se vuelva 0? Sería pivote multiplicado por este con signo negativo, más la fila 1. ¿Y cómo logro que este se vuelva 0? Es pivote multiplicado por menos 60, es decir, este con signo negativo, más la fila 4. Si ustedes están haciendo esto a mano, van a seguir estas fórmulas para cada celda. Es decir, si tú quieres calcular esta, tendrías que encontrar el pivote. Y el pivote es la fila 3 entre 2. Primero encontramos el pivote. Entonces, si tú quieres encontrar esta, digamos, el pivote, que en este caso, como estoy en esta celda, vale 0.5 multiplicado por menos 8 más fila 1, es decir, más 6. Entonces, ¿cómo elegir? Si tú estás trabajando a mano, este valor lo encontrarías pivote, que vale 0.75, multiplicado por menos 8, más la fila 1, que en este caso vale 6. Si tú quisieras encontrar este valor, igual seguirías esta fórmula, que es el pivote, que en este caso vale 0, por menos 4, más la fila 2, que vale 0. Si tú quisieras encontrar este valor, sigues esta fórmula, que es el pivote, y el pivote aquí vale 0.25 por menos 60, más la fila 4, que en este caso es 20, y así sucesivamente. En Excel voy a utilizar fórmulas, pero son las mismas que escribimos aquí. Ok, este es mi segundo tabló. ¿Por qué sé que no he terminado? ¿Por qué sé que aún no es óptimo? Porque en mi función objetivo todavía tengo coeficientes positivos. Mientras tenga coeficientes positivos quiere decir que el valor de z aún puede aumentar. Es decir, todavía no es el máximo. Por lo tanto, no es óptimo aún. Tengo que continuar para buscar el óptimo. Entonces, ya que tengo mi segundo tabló, vuelvo a iniciar, tomo las decisiones igual como inicié en el primer tabló, es decir, primer paso, busco en los coeficientes de la función objetivo el positivo mayor. En este caso, el positivo mayor es este. Este vuelve a ser ahora mi columna pivote, o la variable que entra al basis, es x3. Para encontrar la fila pivote o la variable que debe dejar el basis, debo de encontrar el radio, y el radio, igual como lo calculamos hace un momento, es el right hand side entre el coeficiente de la columna pivote. Igual, el siguiente, right hand side entre el coeficiente de la columna pivote, right hand side entre el coeficiente de columna pivote. Y elijo el radio menor sin considerar los negativos, sin considerar negativos. No consideramos radios negativos, entonces el radio menor es SF. X3 debe entrar al basis,
y SF debe dejar el basis. Es decir, en mi nuevo tabló, X3 entra en lugar de SF en la misma posición, SA se mantiene en su lugar, X1 se mantiene en su lugar, y ahora sí. El pivote o la nueva variable básica que acaba de entrar, que es X3, debe de tener 1 en la intersección, y este va a ser el pivote, y 0 en el resto de la columna. Siempre buscamos que este valor sea el 1, ese va a ser mi pivote, y el pivote es igual, valía 0.5, necesito que valga 1, entonces la fila 2 necesito dividirla entre ese mismo coeficiente que es 0.5. Toda la fila entre 0.5. ¿Cómo hago para que este valga 0? Pivote que vale 1 multiplicado por este valor con signo contrario, es decir, por 1 más la fila 1. ¿Cómo hacemos para que este valga 0? Pivote multiplicado por este valor con signo contrario más la fila 3. ¿Y cómo logro que este valor valga 0? Nuevamente pivote por menos 5, perdón. O sea, este valor con signo contrario más la fila 4. ¿Okay? Terminamos el tabló y nos damos cuenta que ahora sí el tabló es óptimo. ¿Cómo sé que es óptimo? Porque si revisamos la función objetivo, todos los coeficientes son negativos. Si todos los coeficientes son negativos, quiere decir que el problema ya es óptimo. Esta es la solución óptima. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es el valor de X1, de X2 y de X3? X1 está en el basis y vale 2. X2 no aparece en el basis. Por lo tanto, es variable no básica y las variables no básicas valen 0. X3 sí aparece en el basis y vale 8. SA sí aparece en el basis, es variable básica y vale 24. Perdón. SF no aparece en el basis, por lo tanto es variable no básica y vale 0. Y ST tampoco aparece en el basis, por lo tanto es variable no básica y vale 0. Es decir, hay que producir 2 unidades de X1, no hay que producir X2, motor tipo 2, y del motor tipo 3 hay que producir 8 unidades para lograr la ganancia máxima, que es de 280. Esta es la ganancia máxima. SA vale 24, es decir, las horas disponibles de ensamble son 24, te sobraron horas de ensamble. En cambio, las horas disponibles de acabado y de pruebas valen 0, es decir, no te sobraron horas ni de acabado ni de pruebas. Precio sombra, si recuerdan, los precios sombra eran los coeficientes de la slack variable en la función objetivo. El precio sombra de la primera variable el precio sombra de SA, de la slack variable de ensamble, es 0. ¿Por qué es 0? 0, o si recuerdan el significado de precio sombra, es lo que aumentaría tu profit si tuvieras una unidad extra de este recurso. SA representaba las horas de ensamble. Es decir, si tú tuvieras una hora extra en el departamento de ensamble, tu profit no aumentaría nada. ¿Por qué? Pues porque de por sí ya te están sobrando y no tienes los suficientes recursos para continuar trabajando estas horas de ensamble. SF, el precio sombra es 10, es decir, si tú tuvieras una unidad extra en el departamento determinado, tu profit aumentaría 10 unidades, o en otras palabras, lo que estás dispuesto a pagar por una hora extra en terminado es $10. Y el precio sombra de pruebas también vale 10, es decir, tú estás dispuesto a pagar $10 por cada hora extra en pruebas, o en otras palabras, 10 es lo que aumentaría tu profit si tuvieras una unidad extra en pruebas.
Recuerden, como aquí hay recursos sobrantes, su precio sombra es 0. Si tú tienes un recurso sobrante, no estás dispuesto a pagar por una unidad extra de ese recurso. En cambio, si estás dispuesto a pagar por horas extra o si estás dispuesto a pagar por unidades extra de un recurso del que ya no tienes. Si estos fueran materiales, de este material tú estás sobreinventariado, por lo tanto no quisieras pagar extra por una unidad extra de este material, o tu profit no aumentaría si tuvieras todavía más material. En cambio, como estos dos recursos, si te los has agotado, sí estás dispuesto a pagar por unidades extra o sí aumentaría tu profit si tuvieras unidades extra.